Lucas capítulo 21, digan conmigo amén. Y leamos, por favor, el versículo número 25 y el versículo número 26. Dice la Biblia así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero ahí hay un texto muy especial. El que sigue en el versículo 28, cuando estas cosas comiencen, diga comiencen a suceder, es decir, vivimos en la época de los comienzos de las señales. Aquí ya está hablando de un contexto en el tiempo de la tribulación y más allá, pero el texto dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Por eso estamos hablando de la pavorosa pretribulación, una mirada en el calendario de Dios, pero estamos enfatizándonos en observar algunas cosas que ya comenzaron hace ratos a suceder, pero que en el tiempo en el que vivimos se hacen cada vez más notables, e incluso es más fácil poder predicar con el paso de los años con más información y con más detalles al respecto. Antes de que tomen asiento, porque estamos leyendo la palabra del Señor, quiero que vamos a Marcos capítulo 13 también. Marcos capítulo número 13. Y vamos a leer allí en este pasaje de Marcos capítulo 13, vamos a leer unos versículos. Primero el versículo 20, que dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, diga, acortamiento de los días. ¿Qué dice allí? Nadie sería salvo. Ok, siga. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Diga, acortamiento del tiempo. Pero ahora leamos los versículos 24 y 25. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Alabado sea el nombre del Señor. Allí viene luego la segunda venida. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Hay algo que está ocurriendo en los cielos en los últimos años y está haciendo que la gente se fije mucho en lo que pasa en las señales de los cielos. Y voy a ir más allá de hablar de la parte, aunque la señal que voy a hablar le he llamado la señal cosmológica, pero realmente me voy a enfocar en un aspecto que hace años pareciera una locura que se predique, pero cada vez está siendo más claro y más evidente. Mateo capítulo 24, y luego toman asiento en este día. Mateo capítulo 24, estamos leyendo en el nombre del Señor, leemos el versículo 22, y a partir de aquí debemos relacionarnos con estas escrituras para luego poder avanzar con la ayuda del Señor lo más claro, pero también lo más rápido posible. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Luego lean conmigo el versículo 29 y el 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, otra vez, la humanidad está siendo preparada a mirar hacia los cielos, pero dice que ya después de la tribulación, justo antes de la segunda venida, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán
conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Tomen asiento diciendo aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos necesitamos oír la palabra de Dios hoy? Algo bien importante que quiero decir, estaba escuchando el comentario bíblico de J. Vernon McGee llamado A través de la Biblia, y me llamó mucho la atención un comentario que él decía, el narrador en el español, lo que él decía, y es que obviamente creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Cuántos creemos eso? Pero sí la iglesia va a pasar por las pequeñas tribulaciones de la vida. Es decir, no pasaremos por la gran tribulación, pero sí tenemos que pasar por las pequeñas tribulaciones de la vida. Todo lo que usted y yo vivimos en comparación con la gran tribulación solo son pequeñas tribulaciones de la vida. Por duro que sea su caso, ninguno de sus casos es tan duro como lo que tiene que ver con la gran tribulación. Algunos dicen, no, usted no sabe lo que me ha pasado. No se compara con el desespero y la terrible situación que le avecina a este mundo. Así que, mis amados hermanos, doy gloria a Dios porque el Señor ha prometido que aún en medio de las aflicciones confiemos. Dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso damos gloria a Dios esta noche en este lugar. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta noche? Aleluya. Ahora, para ponerlos en contexto, todas las señales que estamos estudiando apuntan o sirven para que la gente se dé cuenta que está cada día más cerca la segunda venida de Cristo, el retorno de Cristo, la parusía, lo que es la aparición física y corpórea de Cristo en la tierra. Pero hay un detalle que no podemos saltar, y es que la iglesia de Cristo no espera la segunda venida de Cristo, sino que la iglesia de Cristo se va en el arrebatamiento de la iglesia. Antes, 7 años mínimo antes de iniciar este proceso de juicio que Él va a venir a establecer en lo que ya hemos estudiado como el juicio de las naciones, el juicio de Israel y el juicio del milenio, todo un tiempo tremendo, y luego termina con un tremendo juicio, el gran trono blanco. Pero por otro lado, debemos entender que las señales se van a ir incrementando a medida de que ya la iglesia haya sido arrebatada. Pero otro punto que quiero que tengamos una vez más en cuenta, y lo hemos venido explicando durante esta serie, es que la iglesia del Señor no vivirá la tribulación, no vivirá la gran tribulación, pero sí existe o vive la pretribulación. Es decir, en el inicio de dolores de parto, de lo que la Biblia dice, principio de dolores de parto, o como dice una versión, principio de los horrores que vendrán. Ya la iglesia va experimentando todo este tipo de asuntos. Ya hemos tocado de atrás adelante Lucas, Marcos y Mateo, Lucas 21, Marcos 13, Mateo 24, los textos específicos que hemos leído, con el propósito de en esta ocasión hacer énfasis en 2 señales más. Hay un cuadro que tenemos allí de las señales, no sé si lo tienen. Bueno, tenemos unas señales bien importantes que ya hemos tratado, ya no. Vamos a recordarlas rápidamente. Uno de ellos era la señal espiritual, digan señal espiritual. La segunda era la señal bélica, diga señal bélica. Todos, antes de continuar, todos aparecen o salen de Mateo 24. Cuando se habla de la señal espiritual, habla de ese tiempo de enfriamiento, de apostasía, de falsos cristos, de falsos engaños, de muchos que vienen diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Cuando se habla de la señal bélica es guerra, ya lo hemos visto, y tiene que ver con rumores de guerra, reino contra reino, nación contra nación. Habla de peleas espirituales y peleas físicas. También hablamos de la señal biológica relacionada con las pestes y todo lo demás, la señal fisiológica que es relacionada con las hambrunas, la señal física que es relacionada con las catástrofes, con los desastres naturales, especialmente los terremotos que son tan devastadores. Dimos hace unos días los datos de cómo iba, incluso en la ocasión que di el dato
de cuántos habían muerto hasta la fecha en el terremoto de Turquía y Siria, ocurrido el 8 de febrero del 2003, y luego los múltiples sismos y movimientos que han ocurrido. Para aquel entonces solamente iban 15,000 muertos, ya supera los 30,000 hasta los últimos datos que se ha observado, y hay mucho, y eso va a seguir aumentando. Es decir, es terrible, muy, muy tremendo esa situación, lo que está ocurriendo allá. También hemos hablado acerca de la señal de aflicción y persecución. Ya hablamos ampliamente sobre algunos de los países donde el evangelio es más perseguido y todo el asunto en cuestión. También hablamos de la señal evangelística, es decir, una señal que es muy interesante, muy peculiar, muy particular, que nos habla de la expansión del evangelio, del reino espiritual, mientras la iglesia está en la tierra, pero también la expansión del reino literal o la predicación del reino milenial cuando estén los santos de la gran tribulación predicando, que no es la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada, sino aquellos que que estarán en la tierra, que serán los 144,000, los 2 testigos, hasta un ángel dijimos que iba a predicar. Eso ya lo estudiaremos más a fondo en otro mensaje, con otra serie que estudiaremos más a fondo lo que es la gran tribulación en perspectiva y entender todos esos detalles. Ahora vamos a la octava señal, que la mencionamos en el mensaje inmediatamente anterior. Diga, señal del tiempo. Eso está relacionada con el acortamiento del tiempo. El versículo 22 de Mateo 24 habla de eso, pero lo mismo, como ustedes lo pudieron ver, menciona al menos el evangelista Marcos, y me llama a mí la atención la forma como el escritor Marcos, un discípulo, no fue apóstol del Señor, fue discípulo, pero no fue un apóstol. El evangelista Marcos, es más, fue discípulo, según la historia, del apóstol Pedro, más bien, pero él fue un hombre usado por Dios como un evangelista, y Marcos capítulo 13 también nos da unos detalles muy, pero muy interesantes referente a lo que tiene que ver con el tema del tiempo. Incluso la forma como él lo narra me gusta mucho. Dice, y en el versículo 20 de Marcos 13, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió. Algunos pensarían que eso es una redundancia, pero es un pleonasmo. Un pleonasmo es una afirmación literaria que no es un error de figura literaria, sino que más bien es un lujo en las figuras literarias, pero al mismo tiempo en este caso está usándose la expresión haciendo énfasis o haciendo hincapié, diciendo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y obviamente esto tendrá su cabal cumplimiento en la época tribulacionaria y gran tribulacionaria, pero desde la época pretribulacionaria ya somos testigos de lo que es el cumplimiento de esta profecía del acortamiento del tiempo. Tanto que en esta ocasión quiero mencionarle un poco lo que allí en Mateo 24, 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie, diga nadie, sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles aquellos días? Los postreros días, los últimos días en los que usted y yo estamos viviendo. Resulta que hay algunos artículos, muchos artículos, pero tomé uno de semana.com que tiene que ver con tecnología y habla de algo interesante sobre el acortamiento del tiempo. Así como este artículo, aparecen una cantidad de artículos referente a lo que la ciencia está descubriendo. Se sabe que los terremotos también causan efectos en el núcleo, en la parte interna de la Tierra, lo que puede provocar cambios también en el asunto de los movimientos que a nosotros nos enseñaron desde la escuelita, cuando uno estudia sobre el movimiento de rotación y el movimiento de, en este caso, sobre su propio eje, rotación, traslación alrededor del Sol, y todo eso está de alguna manera relacionado con el tiempo, la misma inclinación de la Tierra, todo eso tiene que ver. Obviamente hay una mente todopoderosa detrás de todo eso que lo tiene todo bien calculado, pero cuando empieza a ocurrir todo esto, ocurre
de esta manera para que la palabra de Dios se vaya cumpliendo al pie de la letra. Y una de las cosas que Él ha prometido a cumplir, una profecía es no solo una promesa, sino una sentencia. Y una profecía eterna basada en el calendario de Dios es algo que no se puede detener ni con ayuno, ni con oración, ni con consagración, ni con nada. Eso ocurrirá sí o sí. Es decir, hay cosas que van a cambiar con ayuno y oración, pero hay cosas que ni el ayuno, ni la oración, ni la consagración las van a cambiar. Y una de ellas es lo que está establecido en el calendario de Dios: arrebatamiento de la iglesia. Cuando Él dijo que va a venir, Él vendrá. Cuando Él determinó que Él vendrá, va a venir, Él vendrá. Algunos dicen, no, Él no ha venido porque todavía yo no me he consagrado, como si Él estuviera esperando a los negligentes de este tiempo, a todo modo. Porque muchos piensan eso, no, cuando Él todavía no ha venido es porque yo todavía no me he consagrado. Hermano, si el día que Él llegue a venir y usted no está preparado, yo no estoy preparado, usted y yo somos los que perdemos. Él no pierde absolutamente nada. Así que dele un codacito suave al que está a su lado y dígale, hay que estar preparados. Debemos estar preparados. Sí, la oración, el ayuno y la consagración nos ayudan a estar preparados, pero no a detener ni a cambiar los planes del calendario de Dios. Y uno de los detalles de este artículo dice, el tiempo está pasando más rápido y los días ahora son más cortos. Hace unos días, unos meses, tiempo ya, estuve compartiendo una serie que la titulé El misterio del tiempo, donde hablamos sobre varios fenómenos sobre el tiempo y uno de ellos el acortamiento del tiempo, más ampliamente. Aquí solo lo voy a mencionar rápidamente, pero aquí una de las cosas que me llama la atención es que esto no lo dicen ni lo escriben creyentes, ni pastores, ni un evangélico fanático, nada por el estilo, sino gente de ciencia. Y dice, los guardianes del tiempo están frente a una encrucijada. Los días están durando menos de 24 horas y deben decidir si borrar de sus cálculos los milisegundos que faltan a cambiar o que van a cambiar para siempre nuestro concepto del tiempo. Hay algo tremendo que se llama el reloj profético. Ustedes deben saber el reloj del fin del mundo. Eso está hoy en día pululando por todos lados, esa noticia del famoso reloj del fin del mundo que utilizan ellos basados en algunos cálculos de cuánto tiempo le queda a este asunto, dicen ellos, para que venga una hecatombe de tipo cataclísmico, de tipo global realmente, que sea un asunto espantoso. Y cada vez ellos lo cambian, a veces lo ponen a más tiempo, a menos tiempo, pero aún los mismos científicos están diciendo las cosas como van en el mundo se están poniendo de mal en peor. Eso lo basan en todas las señales de Mateo 24 sin darse cuenta. Por ejemplo, cuando se pone fuerte la cosa entre Corea del Norte, ahora que está fuerte otra vez, Corea del Norte, Estados Unidos, Corea del Norte, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, guerras por todos lados, estamos hablando de amenazas de guerra todo el tiempo, y cuando la cosa se va poniendo como más fuerte, mega terremotos, más terremotos por todos lados, muerte, cosas raras de las cuales le voy a hablar ahora, una de ellas, y entre ellas el famoso, algunos le llaman el misterio del acortamiento del tiempo. Los científicos que siempre buscan dar una respuesta dicen que el tiempo vuela, que esa dice ya no es solo una común frase usada, sino un hecho científico confirmado y documentado. Según científicos que monitorean los relojes atómicos que llevan registros de los días, de los niveles de milisegundos, el tiempo está pasando ahora más rápido que en ningún otro momento durante los últimos 50 años. El motivo, dicen, la rotación de la Tierra se está acelerando, por lo tanto los días son un poco más cortos que los concebidos 24 horas. Y la Biblia lo dice clara y abiertamente, lo leímos con mucha claridad. Dice que si en otras palabras, quien interfiere detrás de todo esto no es otra que la todopoderosa mano de Dios. Aquel que es el único que precede al tiempo y que no está supeditado al tiempo. Aquel que realmente es el origen del mismo tiempo, porque en Génesis 1, cuando estudiamos el misterio del tiempo, una de las cosas que él también crea es el tiempo. Así que, amado hermano, aún al diablo dice la Biblia que le queda poco tiempo.
Aún a nosotros se nos dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y todos y cada uno de nosotros, cuando van pasando los meses y los años y vamos mirando cómo algunos cumplen años o cumplen tiempo, va pasando el tiempo y se dan cuenta que cada vez les va quedando menos tiempo. Ya no son los bebitos, ya no son los niños, ya no son los adolescentes, ya no son los jóvenes. Cada día van pasando los años y el tiempo se nos está acortando a todos. Y es un asunto que no se puede detener. Es un asunto que no se puede cambiar. Y lo más tremendo es que, como decía un pensador, el maestro llamado tiempo es un maestro tan tremendo que definitivamente termina matando a todos sus discípulos. La gente aprende con el tiempo, pero también la gente se muere con el paso del tiempo. Entonces, amados hermanos, necesitamos estar preparados y por eso nuestra única alternativa ante algo que se llama tiempo, que ni se puede ver, pero que nos afecta a todos, definitivamente es aquel que no está sujeto al tiempo. Aquel del cual la Biblia se le declara en su mero nombre en Génesis 3, en Éxodo 3, cuando se habla de la revelación del nombre y cuando se habla de quién es él, ese nombre, Jehová, literalmente traslada o transmite la idea de aquel que es, que era y que ha de ser. En otras palabras, el mismo de que el Nuevo Testamento dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, del mismo de aquel que el Nuevo Testamento en Apocalipsis dice que es, el que era y el que ha de venir. En otras palabras, el único que no se ve afectado por el tiempo, para él no hay un pasado, un presente y un futuro, él está realmente siempre en un eterno presente. Él es nuestra única esperanza ante los efectos del tiempo. Pero lo interesante es que dice que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. En otras palabras, Dios está permitiendo el acortamiento del tiempo con propósitos de salvación o con propósitos salvíficos, con propósitos de salvarnos. Y qué hermoso es saber que todo lo que Dios lo hace en torno a su plan maestro de salvación para el hombre y la mujer, que somos cada uno de nosotros. Pero qué bueno que nosotros estemos aterrizados en esto, porque hay algunos que están embelesados en otras cosas y eso le está arrebatando su eternidad. Lo peor de todo es que ya en la eternidad no hay remedio. Ya no existe, ya la gente se dio cuenta que eso de las indulgencias era una mentira, que ya el purgatorio es un cuento que no se puede sostener con la Biblia. Ya la gente abrió los ojos, ya muchos han leído la Biblia y entienden que la historia no es como la interpreta el hinduismo, todo es cíclico, todo nunca termina. Usted se muere en esta vida y reencarna en otra vida, y se muere en esta y reencarna en otra, y todo va en una eternidad donde usted está siempre reencarnando y la transmigración del alma le llaman ellos. Pero nosotros entendemos que el ser humano tiene un comienzo, pero nunca tendrá un final. Tendrá un final dentro del tiempo, pero no en la eternidad. Y lo más tremendo es que hubo un tiempo en el cual usted y yo no existíamos, pero nunca habrá un tiempo en el cual usted y yo dejemos de existir. Por eso, amado hermano, usted y yo tenemos que ponernos a cuentas con Dios a tiempo. Diga conmigo: Señor, ayúdame a estar preparado, conectado contigo a tiempo. Aleluya. El único que nunca lo coge el tiempo es a nuestro amado Señor Jesucristo. Pero el único que tiene poder y control sobre el mismo tiempo es Él. Así que, amados, debemos entonces entender que el asunto del acortamiento del tiempo, esta señal es la señal número 8, es una señal perfectamente corroborable, incluso desde el punto de vista científico, desde el punto de vista bíblico, que es lo más importante, porque al fin y al cabo la Biblia no está sujeta a la ciencia. Lo decía el doctor Adrian Rogers alguna vez, y yo se los he repetido muchas veces. Algunos piensan que están siempre a la espera de qué más descubrió la ciencia, qué descubrió, qué es lo último, el último grito del descubrimiento de la ciencia, para ver si la Biblia de pronto en eso se equivoca. Pero al contrario, como lo decía este pastor alguna vez, al final la ciencia entenderá. En otras palabras, nunca la Biblia le dará la razón a la ciencia, pero siempre la ciencia terminará dándole la razón a la Biblia. Porque no estamos con un libro cualquiera, realmente estamos ante un libro de carácter sobrenatural.
y es la bendita y eterna palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios y ese aplauso al Todopoderoso en este día? Así que si de señales se trata, incluso de todos los temas, yo estoy por enseñarle ya públicamente a la iglesia algo que se llama las 7 ideologías del mal, pero ahora lo estamos enseñando a los adolescentes en un lenguaje que ellos lo pueden entender. También hará parte del seminario en otro lenguaje más elevado, pero aquí públicamente será un lenguaje mesurado para que todos lo puedan comprender, porque el enemigo está utilizando todo tipo de ideologías, todo tipo de ismos, todo tipo de teorías, todo tipo de hipótesis, todo tipo de filosofías, todo tipo de razonamientos, todo tipo de doctrinas, con el objetivo de hacer que el hombre, mientras tiene tiempo, se desubique y finalmente pierda su tiempo y también pierda su eternidad. Pero amado hermano, cuando uno va a la Biblia siempre termina aterrizándolo y siempre termina conectándolo con la fuente que es Cristo el Señor. ¿Cuántos hemos sido aterrizados una y otra vez por la palabra de Dios? Hermano, si nosotros los que estamos predicando casi a diario la Biblia, todo el tiempo, cada vez que uno vuelve a la Escritura o escucha a otro predicador o escucha otro mensaje, siempre termina. Ayer estaba leyendo un libro y de la Biblia, obviamente era un libro que hablaba sobre asuntos bíblicos y la verdad me impactó muchísimo ese libro. Como estaba llorando allí en mi escritorio, porque tocaba mi corazón algo que estaba hablando ese libro. Obviamente lo hablaba desde una perspectiva bíblica, pero es que siempre que algo está relacionado con la Biblia termina tocando nuestro corazón, y me hacía caer en cuenta y decía: necesito en este asunto arreglarme a tiempo. En este asunto necesito ponerme a cuentas con Dios a tiempo. Y yo lloraba allí, era para una exposición que teníamos en la Escuela Bíblica de Gobierno, pero me impactó muchísimo. Entonces, mis amados hermanos, como iglesia del Señor necesitamos estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este aspecto es muy relevante porque de alguna u otra manera, en el tiempo, como la iglesia debe saber que queda poco tiempo, el diablo ya sabe que queda poco tiempo, la sociedad misma, la ciencia dice: hombre, se está acelerando el tiempo, los días son más cortos. Entonces, en medio de todo este hecatombe, en medio de toda esta situación, están ocurriendo una serie de fenómenos impresionantes. Por eso quise hacer alusión a los textos leídos de Lucas, Marcos y Mateo. Lucas 13, Marcos 21, Mateo 24, con un solo objetivo, y es enfatizar en un escenario que ocurrirá al final de la tribulación, pero es un escenario que la gente había sido preparada con tiempo, es decir, con antelación, anticipadamente, para que se empiecen a ponerle cuidado a asuntos del cielo. Y uno de los tantos fenómenos que están ocurriendo en asuntos cósmicos o en asuntos relacionados con el cielo tienen que ver con varios de los que voy a mencionar. Está relacionado, en este caso, voy a tomar Mateo 24, 29, el texto base una vez más, y quiero que usted y yo nos enfoquemos en ello. Dice que el sol se oscurecerá, ellos lo verán un día, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo dice el otro texto, dice que habrá, obviamente en Marcos 13, que esto causará un pavor, y no es para menos. Si obviamente un trueno tiene tanta potencia, y eso que el trueno no es el problema es el rayo. Pero el trueno es el que lo asusta, pero el trueno solo es como el anuncio. El problema es la potencia y los voltajes que hay ahí en el rayo. Pero definitivamente esto sirve para que nosotros nos demos cuenta. Aquí en Marcos 13 dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Me gusta esa expresión. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¿Por qué? Porque el hombre ha llevado tiempo desde la pretribulación. Alguien me decía: ¿y qué es eso de pretribulación? Se lo repito, es lo que ocurre antes del inicio de la gran tribulación. Lo que la iglesia de alguna manera sí ha estado experimentando a grosso modo, así superficialmente lo está viviendo. Los tiempos llamados los tiempos de dolores de parto, inicio de dolores de parto. Pero algo muy tremendo es que voy a hablar de varias cosas. Una de ellas
tiene que ver con un asunto que por mucho tiempo ha tenido a la humanidad en vilo, ha tenido a la humanidad aterrada, a mucha gente, incluso la ciencia. Es muy curioso que hoy en día ya los periódicos están plagados, están llenos, saturados, atiborrados de este tipo de noticias que les voy a leer. Y esta es una de las señales cósmicas más evidentes que están ocurriendo en estos últimos tiempos, especialmente y curiosamente todas tienen algo que ver. Estábamos hablando alguna vez de la Segunda Guerra Mundial, dando las fechas de esa temporada. Justo después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a ocurrir cosas bastante raras, misteriosas a nivel mundial, y una de las tantas cosas que ocurren es que muchas de las señales empiezan a cumplir. Por ejemplo, una de las que hablaremos más adelante, que tiene que ver con la señal de la higuera relacionada con la nación de Israel, se cumple en 1948, pero hay varios de estos casos de los que estamos hablando, todos tienen casi las mismas fechas: 1940, 1945, 1947, 1948, más o menos en la misma temporada, 1949, empiezan a ocurrir una serie de fenómenos, no solo los efectos de lo que sería la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, sino también todo lo que empieza a ocurrir, y ahora empieza el hombre no solo a fijarse en lo que ocurre a su alrededor o a lo lejos horizontalmente en las naciones y en las potencias, sino que de ahí en adelante el hombre empezó a tener que fijarse mucho en cosas que ocurren en los cielos. Y hay cosas que en algún momento se tildaron de locura, hay cosas que en algún momento se tildaron de solamente una especie de alucinación o de ilusión óptica, o que tenían cualquier tipo de explicación, y ahí es donde viene una vez más el asunto de que Satanás siempre, en medio de toda la confusión de las gentes, en medio de todo el desorden y el caos que se provoca por todo lo que ha estado ocurriendo en estos tiempos, él siempre viene con cantidad de ideas, cantidad de mentiras y cantidad de cosas para hacer que el hombre se desvíe de la verdad. Y nosotros sabemos que hay alguien que dijo literalmente: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, y es nuestro amado Señor Jesucristo. Y en medio de todas las revelaciones que Jesucristo soltó, él habló de asuntos cósmicos, él habló de asuntos en los cielos. Obviamente muchos solamente se centran en el asunto del sol, de la luna, de las estrellas, todo lo demás. Incluso hace algún tiempo, yo aquí está mi hermana Pilar, creo que estuvo en esa época, estuvo mi hermana Guadalupe. Hace ya un buen tiempo yo estuve hablando sobre lo que tenía que ver con un fenómeno que ocurrió llamado las tétradas lunares. Y obviamente yo se lo dije desde ese mismo día, no le estoy diciendo que ya él viene al otro día, lo que estoy diciendo es que hay fenómenos que empezaron a ocurrir que siempre tienen una anunciación específica de eventos específicos, porque si el Señor tiene un calendario que es su palabra, los procesos proféticos, él aquí en la tierra también tiene un reloj, y su reloj es Israel. Todo lo que ocurre en torno a Israel dice mucho para el mundo entero. Y yo alguna vez estuve ahondando, incluso lo titulé Las señales de los tiempos, y explicamos más a fondo, pero aunado a ello han ocurrido y seguirán ocurriendo con más frecuencia fenómenos naturales en la parte cosmológica, lo que tiene que ver con los aires, los cielos. Dice algo muy interesante, fenómenos naturales como por ejemplo uno de ellos que ya ocurrió, por lo menos para la época en la que vivimos y está grabando este mensaje, con características muy relevantes, llamado las tétradas lunares, que estaban indicando juicio inminente sobre Israel. Y también hablamos de los eclipses solares muy particulares que se dieron en esa serie de fenómenos cósmicos, desde un entendimiento profético judío, indicando juicio inminente sobre las naciones gentiles. Y sabemos toda la cantidad de cosas que se han venido suscitando o han venido acaeciendo, sucediendo de una manera terrible a partir de esas fechas. Nadie se esperaba una pandemia como la que nos ha tocado vivir y sobrevivir por la gracia de Dios a muchos. Nadie se esperaba guerras y asuntos tan espantosos como los que se están viviendo, ni incluso de lo que
hablar ahora. Además de ello, a nivel del mundo entero, ya esto no es, al principio muchos decían, no, esto es solamente un asunto por allá en Jerusalén, por allá en la China, pronto por allá en X o Y remoto lugar, pero ya a nivel mundial se reporta alrededor del mundo, reitero, o lo digo de esta forma, alrededor del mundo, incluido en Jerusalén, se habla de los famosos y misteriosos sonidos, los sonidos pasmosos llamados zumbidos en los cielos, de hum le han llamado, algunos le han llamado las trompetas del apocalipsis, otros le llaman los cielomotos, en otras palabras algo así como si en la tierra es terremotos allá o en el mar maremotos, los cielomotos. Y curiosamente, desde 1940 también hasta la fecha, de las muchas explicaciones dadas, no hay explicación científica convincente al respecto. La ciencia todavía no da una explicación real de a qué se deben esos sonidos que al escucharlos parecen unas trompetas o unos sonidos impresionantes en muchos lugares del mundo. Cosa que obviamente produce terror a las personas de los pueblos o las ciudades que han sido impactadas por este tipo de sonidos. Sí, dijimos hace un momento que un trueno produce impacto, pero sonidos que nunca se han oído y que no provienen de ningún lugar en la tierra. Algunos decían, no, es que vienen del profundo de la tierra, pero muchos de ellos dicen, no, ese es el zumbido y esos vienen desde arriba. No se sabe de dónde, pero algunos hasta le han llamado las trompetas del apocalipsis. Lo que quiero hacer hincapié es que todos estos eventos ido ocurriendo con más fuerza a partir de 1940 para acá. Y no es casualidad todo este asunto. No es casualidad que en 1948 se restituya la nación de Israel, que justo en 1940 para acá, en el ambiente del comunismo, en el ambiente del socialismo, se levantaron los manifiestos, se escribieron una cantidad de cosas terribles, los ambientes políticos se han ido inclinando hacia esa ideología, la religión mundial, de ahí para acá todo el mundo habla de la unificación de la religión. Yo les hablé hace un tiempo sobre lo que tiene que ver con la casa de la fraternidad abrahámica, donde el Papa y otros están promoviendo unificar, y ya les explicamos hasta cuando prediqué una serie que se titula El ascenso del anticristo al poder global. Los últimos 3 mensajes, el 10, 11 y 12 de esa serie hablaban de la religión del anticristo con un poco más de profundidad. Todo esto que está ocurriendo, aunado a ello, los misterios en los cielos, en el sol, en las estrellas, el asunto del zumbido inexplicable por la ciencia, que ha tenido más florecimiento a partir de 1940. Hoy quiero hablarle de algo que me llamó poderosamente la atención, y es lo que se llama la exopolítica. Igual en el tema de la agenda del anticristo también les expliqué un poco sobre lo que es la exopolítica, que al principio parecía extraño, es más, ese es un término más bien nuevo, porque la gente decía, ¿y qué es eso de exopolítica? Pues de que hay potencias mundiales, incluido el Vaticano, que están hablando de tener lo que se llama observatorios astronómicos y observar más allá, y buscan, y uno piensa, o todos pensaban, no, están buscando seguramente conocer de pronto más allá las estrellas, los planetas, conocer otros asuntos por allá. Pero una de las cosas curiosas es que la exopolítica es una política global que implica el pretender o la pretensión de tener contacto con seres extraterrestres. Yo al principio, por eso le dije, sonará raro, porque la gente dice, hablar de esto, precisamente todo el mundo empieza a mirar a los cielos, unos van a mirar al sol, a la luna, a los fenómenos naturales. Hace unos días ocurrieron fenómenos aquí mismo en la ciudad de Pasto, hubo hasta fotografías de lo que ha estado pasando cerca del volcán, siempre pasan cosas raras allí al lado del volcán Galera. Yo mismo fui testigo ocular de un fenómeno ovni que le llaman, pero el mundo le llama ovni, es decir, objeto volador no identificado. Nosotros, como dijo un predicador, sabemos que no es un ovni, es un OVI, objeto volador identificado. Y nosotros sabemos quiénes están detrás de todo ello. Sabemos el poder de las tinieblas para materializarse, y se lo voy a mostrar en Éxodo 7, 8 al 12 en un momento, cómo aún el poder de las tinieblas puede causar efecto en la materia para cambiar de forma, metamorfizar, cambiar, transformar. Una vara la convirtieron en culebra, los hechiceros.
¿Se acuerdan de Janes y Jambres? Que hasta vimos unos mensajes de Janes y Jambres. Entonces, es interesante el asunto. Yo quiero que usted escuche lo siguiente. Desde el 2 de julio de 1947 ocurrió algo que se llama el famoso caso o incidente ovni de Roswell, en Nuevo México. Es el caso más famoso porque es uno de los más documentados, pero sobre todo porque justo en las mismas fechas, en las mismas temporadas, en los que en el reloj profético de Dios estaba el restablecer una vez más, porque no fue solamente producto de asuntos sociales, no fue solamente los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Oh, pobrecito, los judíos, 6 millones de judíos mató Adolfo Hitler en este asunto de la persecución y en todos los lugares que él tenía, en todos los campos de concentración y con lo que él le llamó la solución final, las cámaras de gas, acabar con ellos. Muchos ven ese asunto meramente terrenal. Claro, hubo necesidad de que ellos tengan su propia tierra, que vuelvan una vez más, se formen como nación, habían estado dispersos y muchos ven solamente eso detrás de todo esto, pero definitivamente detrás de todo esto hay una mano todopoderosa que guía los sucesos del mundo y es la mano de Dios. Y en la mano de Dios estaba en su predeterminado conocimiento de lo que la Biblia le llama presciencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado de todas las cosas, pero también la providencia de Dios, es decir, que Dios puede hacer que las cosas ocurran de esa manera. Dios permite que justo en esas mismas fechas la nación sea establecida, pero en el mundo entero. Por un lado, los movimientos comunistas, los manifiestos comunistas, el movimiento socialista, la teología de liberación se levantó por otros lados, se metió en el catolicismo para promover ideas de las mismas tinieblas. Por otro lado, vienen los diferentes fenómenos en el cielo y entre ellos uno que al principio muchos decían, no, eso es solo resultado de la imaginación de gente que tiene problemas mentales. No, eso es muy imaginativo, están viendo cosas. Yo mismo vi, yo soy testigo y creo que por la gracia de Dios todavía no tengo algún problema mental, pero sé de qué estamos hablando, sé lo que vi. Pero quiero decirle algo. Desde el 2 de julio de 1947, el famoso caso o incidente ovni de Roswell, Nuevo México, caso lleno de asuntos extraños y conspiraciones, pero también dicen ocultamientos que sirven como el inicio de la historia de la ufología moderna. Ufología es el estudio de los asuntos ovnis o de los asuntos que ellos no pueden explicar de otra manera. Algo interesante es que dice algo aquí: cada día más existe un creciente interés y manifestaciones, muchas obviamente manipuladas, muchas falsas, se ha descubierto, se han desmentido, pero otras muy extrañas y que no han podido ser explicadas, de lo que llaman objetos voladores no identificados y hasta encuentros de primer tipo, de segundo tipo, de tercer tipo, como le llamen, con seres. Algunos le dicen, no, se me presentaron unos tipos rubios muy altos, con una apariencia más o menos nórdica, europea, y dijeron ser pleiadianos. Otros dicen, no, otros se me aparecieron y se llaman venusinos. Otros dicen, no, tuve experiencias con los marcianos o los jupiterianos. Otros dicen, no, yo tuve incluso encuentros con seres que salieron de la tierra llamados los reptilianos. Y otros dicen, tuve encuentros con otros llamados los grises. Lo curioso es que algunos dicen, hay unos que son malos y quieren destruir a la humanidad, pero dicen, pero hay otros que son buenos y quieren salvar a la humanidad. Y ellos vienen y quieren dejarse ver de la humanidad, para que la humanidad empiece a mirar a los cielos, no al Creador, sino a las criaturas. Porque de una u otra manera estos seres también son criaturas. Y no son, como ellos se llaman, extraterrestres, como los ven, sino que son nada más y nada menos que fuerzas del mal que sí se pueden materializar. Desde el Génesis capítulo 3 vemos cómo una mujer tuvo un contacto directo con un ser que era una serpiente y que era el mismo diablo, del cual Apocalipsis 12 le llama el gran dragón, le llama la serpiente antigua o le llama Satanás. En otras palabras, el ser humano siempre que quiere buscar ayuda en los cielos, él va a encontrar muchas cosas, pero lamentablemente, como dice Romanos, terminan
culto a las criaturas antes que al Creador. Y detrás de todo este asunto hay muchos asuntos de los cuales ya estaré ahondando en el mensaje que tiene que ver con las 7 ideologías del mal, donde hablaré de los peligros de creer en este tipo de cosas, pero aquí en realidad quiero enfocarme en esto, y es que se habla de ovnis, que tiene que ver objetos no identificados. Se habla de ufología, que tiene que ver con una ciencia, incluso pseudociencia, porque todavía no le llaman ciencia como tal, porque no ha podido pasar como tal por lo que ellos llaman el método científico. Le llaman a la pseudociencia de la investigación de estos seres o de estas apariciones. Hay también lo que se llama la exopolítica, que es las potencias mundiales buscando contacto con estos seres. Les mencionaba el caso de Roswell de 1947, que ha sido todo un caso extraño, porque algunos dicen, sí, vinieron los militares y se llevaron algunas cosas a lo que le llaman, que querían hacerle algo que se llama la inteligencia inversa, sacar de esa supuesta tecnología para mejorar sus armamentos y su parte de armamento, el país y la potencia en Estados Unidos. Pero luego dicen, no, en realidad se publicó que no eran tales extraterrestres, sino que solamente fue como un globo de helio, algo así que descendió. Curiosamente, en 2023, otra vez las noticias empiezan a llenarse por todos lados, diciendo, Estados Unidos derribó un misterioso globo de China, y luego ahorita están diciendo, no eran misteriosos globos, eran en realidad objetos voladores no identificados, no sabemos qué era. Mienten, desmienten, porque de alguna u otra manera detrás de todo este asunto hay fuerzas del mal, de confusión. Voy a leerle títulos de periódicos, solamente le voy a leer, especialmente del 2020 para acá. Por ejemplo, hay un asunto de, hay un periódico muy serio, DW, que hacen incluso documentales y son periodistas muy serios. Dice, científicos temen los terribles efectos que tendría sobre la humanidad el hecho de que los extraterrestres se pongan en contacto mañana con la humanidad, pues la humanidad estaría lamentablemente mal preparada, advierten los científicos. Hay otro título de otro periódico que dice, señales divinas o extraterrestres, intensos destellos de luz en cierto lugar en Jiaché, en China. Otro dice, ¿qué son las extrañas luces en el cielo que aparecen? ¿Son ovnis? Y cada vez que usted va a los periódicos, usted encuentra, especialmente en estos últimos tiempos, asuntos como estos. Solo les voy a leer algunos títulos, el artículo completo es extenso, no lo leo, solo leo los títulos y usted se va a dar cuenta de hacia dónde está yendo todo este asunto. Por ejemplo, hay una página de noticias que se llama elpaís.com, periódico, dice, el documento afirma que la mayoría de los incidentes registrados entre 2004 y 2005 no corresponde a proyectos propios, sino que el espionaje de Estados Unidos confiesa no tener explicación para los 120 objetos avistados por pilotos militares. Dice, la inteligencia de Estados Unidos admite no tener explicación ante el misterio de los objetos voladores no identificados, dice otro periódico. Un informe de las agencias más importantes de defensa admite que no tiene los avances científicos suficientes para dar una respuesta a fenómenos captados por sus pilotos. Otro dice, Estados Unidos presentó más de 500 posibles pruebas de ovnis en 2022. Hay otro que dice, France24.com, dice, el Pentágono publica videos de ovnis filmados por pilotos de la Marina. Ya no es la gente, ahora es el Pentágono. Es decir, no es solamente la gente, ahora son los que la gente decía, son más creíbles. Justo no terminaba la cuarentena y en 2021 aceptan públicamente la existencia de estos objetos voladores no identificados en el cielo. Sino que ellos dicen, no queríamos anunciar porque no queríamos causar pavor en nuestra nación, que es supuestamente la nación más segura del mundo. ¿Y cómo es que andan volando cosas raras que no sabemos ni quiénes son ni de dónde vienen? Ya se sabe que de China no son, ya se sabe de que en la Tierra no hay tecnología para eso, pero ¿qué es eso que está moviendo?
Definitivamente es curioso todo esto. Dice, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó las grabaciones de 3 avistamientos de objetos voladores no identificados OVNI por parte de sus pilotos, uno recogido entre 2004 y 2 más en 2015. Mediante un comunicado, quiero leerle los últimos periódicos de enero de 2023 para acá. El gobierno informó, esto está en el periódico revista Ámbito, el gobierno informó que en el año saliente el equipo de inteligencia nacional tuvo en su haber infinidad de pruebas sobre objetos voladores no identificados, los cuales serían un peligro para el país. Luego el tiempo.com, periódico colombiano, dice, Estados Unidos reportan 510 avistamientos de ovnis. Luego en Estados Unidos y Canadá también. Luego dice unos 119 reportes de otros avistamientos de ovnis se encontraban archivados hace más de 17 años, el tiempo.com. También se habla de objetos voladores no identificados en Canadá, Estados Unidos. Dice, este suceso ocurre después de que Estados Unidos derribara, esto fue el último, 11 de febrero 2023, dice que después de que Estados Unidos derribara un objeto volador desconocido que sobrevolaba Alaska y tumbara un globo que dijeron que era de China, luego dicen que ni China ni Rusia dan razón de eso y Estados Unidos finalmente no sabe explicar eso que ha derribado. En fin, tras el globo chino, dice el país.com, el misterio de los ovnis vuelve a comenzar. En otras palabras, es curioso que ahora todos los periódicos más importantes empiezan a hablar de esta noticia. Ellos dicen, ojo, miren a los cielos, den cuenta que en los cielos están pasando cosas raras. Ya no es solamente el sol, la luna, las estrellas. Ya no es solamente los grandes cataclismos y todos los asuntos así que ocurren a nivel de la cosmología, sino que dicen, allá en los cielos están pasando cosas extrañas, sonidos, zumbidos, trompetas apocalípticas. La ciencia no puede explicar diversos fenómenos rarísimos que están ocurriendo en todos los lugares del mundo. Y agregado a eso dicen, pero también está llegándose a la probabilidad, porque de alguna manera esto es lo que están transmitiendo, de que sí exactamente, según ellos, existen otras civilizaciones allá en la inmensidad del cosmos, en la inmensidad del universo, que están buscando salvar a la humanidad. Dicen, hay guerras cósmicas y unos de ellos son buenos y otros son malos. Lo curioso es que hasta ellos se metieron en el asunto y ellos no identifican para nada a estos seres como demonios ni como principados. Ellos simplemente los identifican como otros seres, inteligencias superiores. La pregunta es, ¿cuál es el plan detrás de todo esto? La respuesta es sencilla, es hacer, al diablo no le importa que la gente le diga a él que no existe con tal de que se pierdan, porque hay gente que dice Dios no existe ni el diablo existe, él contento porque él dice no me importa si no crees, de todas formas vas a estar conmigo toda la eternidad. Hay algunos otros que dicen no, yo creo en el diablo, y aquí en Colombia hasta hicieron la iglesia luciferiana. Y otros son satanistas, y otros son ocultistas, y otros son brujos y hechiceros, y hablan con los demonios, y hacen pactos, y le venden el alma al diablo. El diablo dice, igual vas a pasar conmigo la eternidad. Hay otros que creen en los poltergeists, en los fantasmas, en todos los demonios y las apariciones, etcétera. Y dice, bueno, lo importante es que no creas en el Todopoderoso. Pero hay otros que dicen, yo no creo en demonios, pero sí creo en extraterrestres. Yo a eso de la brujería no le hago, pero yo sí creo en que los venusinos y los pleyadianos son buenos y nos van a salvar. Porque ellos ya saben la hecatombe que viene para este mundo. Lo curioso es que cuando fui niño, desde los 10 años yo empecé a estudiar este tema de la ufología más a fondo. Y yo recuerdo que mi primer libro y mi primera literatura que leí fue aquí en la República, en la literatura, en la biblioteca del Banco de la República, y me llamó la atención unas fotocopias que saqué por allí, porque lo primero que me llamó la atención desde esa época, estoy hablando de más o menos 1998, desde esa época ya existían religiones en Estados Unidos que creían en los extraterrestres y que buscaban a los extraterrestres. Y yo dije, tiene una relación interesante.
Mientras que los unos en esa época negaban todo tipo de ovnis, ahora ya en esta época los aceptan hasta los mismos Estados Unidos, pero otros decían, no, sí, ellos son reales, a mí se me aparecieron y me dieron un mensaje y quieren salvar a la humanidad y realmente son buenos. Amado hermano, detrás de todo esto, la Biblia dice claramente, no es maravilla que el mismo Satanás, dice, se disfraza, y una versión de la Biblia utiliza la expresión, la palabra en original para disfraz, viene de metamorfiza, puede cambiar de forma, puede transformarse. A él no le importa que se lo vea como reptiliano, duende, diablo, como quieran llamarle. A él no le importa que se lo vea como fantasma, como un espíritu, como quieran llamarle. A él no le importa si creen o no creen en él. A él tampoco le importa que le digan gris o venusino o bueno o malo. Lo único que le importa es destruir a la humanidad. Lo único que le importa es engañar a la humanidad. Y la iglesia del Señor está viviendo en un tiempo donde debe enseñarle a la sociedad y a enseñarles desde los niños hasta los ancianos que nuestros ojos deben seguir puestos en el cielo, pero no como lo ven ellos, sino como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de más allá de los montes, que hizo los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos. Alguien puede dar ese aplauso al Rey de la Gloria. Así que se habla de la panspermia desde hace varios años, y la panspermia es una teoría que enseña que la vida en la tierra proviene del espacio exterior, y que de allá, de algún lugar de donde no se sabe, vino la tierra en forma de una molécula de vida por allí, y fruto de eso está usted, estoy yo, están los animales y todo lo demás, después de millones y millones de años. Algunos creen en la evolución, pero otros creen en lo que hablaremos en la otra enseñanza, en el creacionismo alienígena. Dicen, ellos son los que nos crearon, ellos son los que nos hicieron. Así que definitivamente es interesante todo lo que está ocurriendo. Se habla también del asunto del creacionismo alienígena, y hay un interés impresionante, no solo por la gente, de buscar contacto con seres de otra dimensión, o incluso en el mundo llamado el mundo de lo que tiene que ver con las personas que les gusta como buscar contactos espirituales, mediums, espiritistas, gente así, o incluso personas que se llaman canales, dicen, yo puedo tener contacto con ellos y a través de ellos, de mí, tú puedes hablar. En estos días apareció una señora dizque hablando un lenguaje alienígena, y la gente lo veía algunos como una recocha, pero había gente que le paga mucho dinero para escuchar, para que dizque le hable los seres de yo no sé dónde a ella. Curiosamente, la religión satánica, el autor o uno de los autores de la Biblia satánica, y uno de los más importantes, porque hay dos, uno es Anton LaVey y otro es Aleister Crowley. Uno de ellos dice que tuvo un contacto con un ser que le dio la revelación para todo esto, y curiosamente cuando lo dibuja es la misma cara de un gris, que años después, el gris es el famoso extraterrestre más conocido de todos. Ese que tiene unos ojos grandotes, una cabezota así, un cuerpo delgadito y una cabecísima grande, impresionante. Y es curioso que todo eso tenga algo que ver lo uno con lo otro. Ahora, también se habla de no solo el interés de buscar contacto con seres de otra dimensión o inteligencia superior. Curiosamente, desde 1947 también se proliferan cada vez más este tipo de reportes alrededor del mundo, comunicación con seres extraterrestres. Lo cierto es que son, por un lado, conspiraciones de los gobiernos para mantener a la gente controlada, pero también sabemos que hay asuntos fabricados, pero hay otros que ni ellos mismos pueden explicar, a lo que se le llamaría materializaciones malignas para traer caos, zozobra, confusión. Éxodo 7, 8 al 12 declara cómo el poder de Dios pudo hacer a través de Aarón y a través de Moisés, cómo una vara se puede convertir en una serpiente, en una culebra, pero también las tinieblas pudieron copiar hasta cierto punto ese poder, y dijeron, bueno, nosotros también podemos hacerlo. Lanzan las varas, algo inerte, algo inmaterial, y la Biblia dice literalmente que se convirtieron, se transformaron, dice una versión, en culebras, en serpientes,
serpientes, pero siempre el poder de Dios termina ganando, porque la Biblia dice que la vara de Aarón devoró, se comió a las otras serpientes. Amado hermano, es importante que enfoquemos nuestra mirada al cielo, pero no a los fenómenos del cielo, sino al todopoderoso Dios del cielo. Alguien dé gloria a Dios. Y aquí terminamos con esto. La exopolítica es curiosa, porque así como le acabé de mostrar, ya los periódicos más importantes están plagados de este tipo de noticias. Ya primero desmentían, pero ahora públicamente lo aceptan. Es interesante que el fenómeno de la exopolítica, que es una política global que implica el contacto con seres extraterrestres por parte de las potencias mundiales. Se sabe que el Vaticano tiene observatorios en Estados Unidos, en Italia, las grandes potencias también. Tiende a ser creciente a nivel global la búsqueda de comunicación por parte de las potencias mundiales con seres extraterrestres. Creemos nosotros bíblicamente, según Génesis 3, literalmente creemos que los principados demoníacos sí pueden materializarse y de esta manera pueden manipular y a la vez preparar el camino a un gobierno terrible que viene, que se llama el gobierno del anticristo. Ese es un gobierno que manejará todo. Yo les hablé de los pasos de su agenda y uno de ellos tiene que ver con la exopolítica. La Biblia dice en Deuteronomio 18, 10 al 11, no haya entre ustedes quien consulte a los muertos, hablando de que el ser humano desde la antigüedad siempre ha tenido el deseo de contactarse con algún ente, con alguna fuerza, con algún ser. No le importa al hombre si son muertos o espíritus de muertos o espíritus de demonios o seres de otra dimensión. El hombre siempre ha querido tener contacto con otros. El problema es que siempre buscan el lugar equivocado. La Biblia habla que en los postreros tiempos habrá señales en los cielos, no solo en los astros, sino también en la atmósfera. Lucas 21:11 es el que leíamos. Habla algunos hablan precisamente de que estos ovnis o asuntos no identificados, objetos no identificados, pueden ser parte de la gran manipulación del nuevo orden mundial, de los titiriteros del mundo, lo sabemos, pero también son apariciones de carácter sobrenatural y netamente diabólicos. Hoy en día es tan curioso que hay gente que cree más en extraterrestres que en Dios. Y algunos adolescentes alguna vez dicen, a uno le hablan de eso en una clase de adolescentes, porque yo sé hacia dónde va el asunto. Satanás les está vendiendo esa ideología. Hace años hubo una película hasta tierna que se llamaba E.T. Y la gente dice, qué lindo ese marcianito tiernito. Pero te están vendiendo algo diabólico como si fuera bueno. Te están vendiendo la maldad como si fuera algo dulce, algo tierno. Así que definitivamente es tal la influencia que existen hasta religiones que creen que la existencia de extraterrestres es tan real, que son seres superiores al hombre, más inteligentes, que crearon la vida y que incluso algunos círculos llamados científicos, muchos están usando la teoría del creacionismo alienígena para contrarrestar la evolucionista, porque dicen, claro, tiene más sentido el creacionismo alienígena, alguien más inteligente nos creó, porque el evolucionismo dice nadie nos creó y ya llegamos a ser así por años y millones de años de casualidades. Pero los creacionistas alienígenas dicen, no es Dios, son varios. Y no son dioses, son seres superiores. Ellos fueron los que nos crearon. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice, y ese es el tiempo en el que vivimos, claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y amado hermano, si en la iglesia no se habla y confronta esto, a los niños suyos se le están metiendo hasta en los dibujos animados con este tipo de mentiras de las tinieblas. Por eso, desde los niños hasta los adolescentes, hasta los jóvenes, vamos a hablarles y vamos a derribar todo argumento con fundamentos de la palabra y con la unción del Espíritu, porque esto es un engaño diabólico de las tinieblas para manipular a las masas. Quiero que se ponga en pie y me ayude a orar en este momento. Dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios. Es decir, hasta ellos tienen sus propias doctrinas, tanto que hoy en día, no solamente, yo les expliqué hace unos días en un campamento de jóvenes que tuvimos cerca de Bogotá, yo les decía, está bien, nosotros contrarrestamos asuntos en contra de lo que atenta contra nuestra fe, como el bautismo, la unicidad de Dios, el arrepentimiento, todo eso lo contrarrestamos. Por eso en el seminario hay materia completa para eso, en la iglesia se enseña de eso, pero también tenemos que contrarrestar, porque el enemigo ha hecho que mucho unicitario haya bajado la guardia. Por ejemplo, hay unicitarios tan sólidos que usted le dice que el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y eso no le entra por ningún lado. Hay unicitarios que la tienen tan clara que si usted le dice lenguas o eso de hablar en lenguas, eso no es necesario, que es cosa del pasado, ellos no lo creen porque ellos la tienen clara. Hay unicitarios que si usted le dice, no, es que no es uno, son 3 en 1, son 2 en 1, lo que sea, literalmente eso no lo creen porque ellos la tienen clara, porque han puesto muros. Pero hay más de un unicitario que ha bajado la guardia en cualquiera de las 7 ideologías del mal, y una de ellas es el creacionismo alienígena y todo el fenómeno ovni. Así que, amados hermanos, como iglesia del Señor debemos estar preparados en el tiempo en que vivimos. Es tan tremendo eso, que los cristianos, porque hay gente que dice, ustedes son el colmo, ustedes niegan la existencia del fenómeno ovni, ustedes niegan que eso es mentira. Yo no niego eso, yo sé que es real, yo mismo lo vi, pero sé quiénes son detrás de todo eso. Yo fui testigo de lo que vi, yo lo vi. Yo vi un duende alguna vez, yo vi demonios varias veces, pero también vi un ser volando allí cerca del volcán Galeras, algo extraño allí. Yo lo vi y no hay una explicación para eso. En esa época, yo lo vi hace ya muchos años, no había la ciencia para que algo vuele de la forma como eso volaba sobrevolaba sobre ese lugar. Entonces, mis amados hermanos, como iglesia del Señor no podemos hacernos los de la vista gorda ante las realidades que están pasando en el mundo. No podemos hacernos los oídos sordos ni los ciegos ante las realidades. La Biblia tiene explicaciones para todo eso, pero la Biblia siempre nos habla claro. Hay gente que piensa que los extraterrestres no existen. Obviamente el término extraterrestre es moderno, es nuevo, apenas hace no mucho lo inventaron, pero la Biblia sí habla claramente de seres más allá de la tierra. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominios, potestades, coros angelicales, pero también habla de fuerzas del mal más allá de la tierra. Efesios 4 dice claramente que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y fuerzas espirituales, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que, amado, Daniel mismo muestra cómo un principado se opuso. Es decir, la Biblia nunca nos ha ocultado eso, pero las tinieblas es tan descarada que hay un documental muy famoso en internet que dice que todos los eventos que la Biblia narra de seres de otra dimensión que han venido en la tierra, incluido Dios, dicen ellos, hasta Dios es un extraterrestre. El Dios el de los judíos, el de los cristianos, el que creen, en realidad Él es un extraterrestre y Él sí es de los buenos, Él quiere ayudarnos, pero quieren que tú creas que Dios es otro extraterrestre más. Obviamente Él está más allá de la tierra, pero Él está aquí también con nosotros. Él es el creador y el sustentador de todo. Y, amado hermano, contra todo tipo, ¿de dónde viene esto? Por loco que parece, porque yo sé que lo que estoy diciendo, hermano, yo he tenido que pasar horas leyendo, estudiando, indagando, consultando en documentales, en literatura sobre esto, escuchando las opciones, escuchando las posiciones, escuchándolos a ellos mismos, qué es lo que ellos hablan. Y es impresionante cómo los que venden esta idea hablan con tanta convicción que a veces le falta hasta un cristiano. Hay cristianos que ya no hablan con la misma convicción de la palabra de Dios. Pero esta gente habla con una convicción, y uno de ellos dijo claramente, de apellido Zócalos, dijo: mi meta en este mundo, mi propósito por el cual yo nací en este mundo es para que la gente crea que estos seres son reales. Y yo me propuse demostrarle al mundo entero que estos seres son reales. Amado hermano, la Biblia ya lo dice, sabe quiénes son y debemos desenmascararlos. No podemos callar ante estas realidades. Y esta es una de las cosas que hacen parte de la pavorosa pretribulación. ¿Cuántos quieren orar conmigo en este momento? Levante sus manos allí donde está. Señor y Dios, yo reconozco mi necesidad de ti, pero también sé, Dios Todopoderoso, que hay una gran necesidad
en la sociedad en la que vivimos ahora. Sabemos, Dios mío, que el enemigo está atacando, como dice tu palabra, en los postreros tiempos. Muchos se apartarán, se desviarán del conocimiento de la verdad, de la fe, escuchando a espíritus engañadores y dando oído a doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios hablan de sí mismos como los buenos, como los redentores, como los salvadores de la humanidad. Pero nosotros sabemos en su palabra que solo hay un Dios y que solo hay un Salvador y solo hay un Redentor, y es Cristo el Señor, el cual siendo espíritu se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne y hecho carne vino a esta tierra con un propósito, y es el desenmascarar todos los planes de la tiniebla y traer la redención, la paz, la salvación al hombre, no con engaño, no con manipulación, no con mentira, sino llevando al hombre a entender que definitivamente la única esperanza ante el tiempo, la única esperanza ante los fenómenos que muchos no han podido explicar, que le han llamado sobrenaturales o más allá de la tierra, es solamente el único que la Biblia dice que en Él están sustentadas todas las cosas, pues todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y en esta noche a Él es a quien le estamos dando toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ya no se tarda el Señor.